Me llamo Charo Gisela Rangel Castaño, soy estudiante de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Pamplona. Voy a hablar sobre las soluciones y su clasificación. Una solución o disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas puras. Una disolución puede ocurrir a nivel molecular o iónico y no constituye una reacción química. De esta manera, la disolución resultante de la mezcla de dos componentes tendrá una única fase reconocible, sea sólida, líquida o gaseosa, sin importar que sus componentes por separado tuvieran distintas fases. Por ejemplo, disolver azúcar en agua. Toda solución química presenta como mínimo dos componentes: un soluto, el que es disuelto en el otro, y un solvente, que es el que disuelve el soluto. En el caso del azúcar disuelto en agua, el azúcar sería el soluto y el agua sería el disolvente o solvente. Toda solución química se caracteriza por, primero, a simple vista no pueden distinguirse sus elementos constitutivos. Segundo, poseen un soluto y un solvente como mínimo en alguna proporción detectable. Tercero, el soluto y el solvente no pueden separarse mediante métodos físicos. Cuarto, únicamente puede separarse soluto y solvente mediante el método como la cristalización, la destilación o la cromatografía. Las soluciones químicas pueden clasificarse mediante dos criterios. Tenemos el primero, que es el estado de agregación de componente, donde los estados son sólido, líquido y gaseoso. Un sólido en un sólido es cuando tanto el soluto como el disolvente se encuentran en estado sólido. Un líquido en un sólido es cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un sólido. Un gas en un sólido es cuando el soluto es un gas y el disolvente es un sólido. Un sólido en un líquido es cuando se disuelven pequeñas cantidades de sólido, que es el soluto, en un líquido, que es el disolvente. Un líquido en un líquido es cuando tanto el soluto como el disolvente se encuentran en estado líquido. Un gas en un líquido es cuando se disuelve un gas, que es el soluto, en un líquido, que es el disolvente. Un sólido en un gas es cuando el soluto es un sólido y el disolvente es un gas. Un líquido en un gas es cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un gas. Y un gas en un gas es cuando tanto el soluto como el disolvente se encuentran en estado gaseoso. El otro criterio es la proporción entre el soluto y el disolvente. Cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña, significa que la solución se encuentra diluida. Cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es grande o mayor, significa que la solución se encuentra concentrada. Cuando el solvente no acepta ya más soluto a una determinada temperatura, significa que la solución se encuentra saturada. Y por último, las soluciones sobresaturadas, al igual que las saturadas, que tienen que ver con la temperatura, en este caso, si se incrementa la temperatura, el solvente se fuerza a tomar mayor soluto del que ordinariamente puede. Concentración de una solución. La concentración es una magnitud que describe la proporción del soluto respecto al solvente en una disolución. Esta magnitud se expresa mediante dos tipos. Tenemos las unidades físicas y las unidades químicas. Las unidades físicas son aquellas que se expresan en relación al peso y al volumen de la solución. Porcentaje peso a peso. Este se expresa en gramos de soluto sobre gramos de solución. Porcentaje volumen sobre volumen. Se expresa en centímetros cúbicos de soluto sobre centímetros cúbicos de solución. El porcentaje peso sobre volumen combina las dos anteriores. Sería el soluto en gramos y la solución en centímetros cúbicos. Las unidades químicas son aquellas que se expresan en sistemas de unidades químicas. Primero tenemos la molaridad, que se conoce con la letra M mayúscula. Esta se expresa en número de moles de soluto sobre un litro de solución o kilogramo de solución. La normalidad se conoce con la letra N mayúscula. Es una unidad química de concentración que corresponde al número de equivalentes de soluto por litro de solución. Y por último, la molaridad se conoce con la letra M minúscula, y esta es la proporción entre el número de moles de cualquier soluto disuelto por kilogramos de disolvente. Aquí podemos ver las fórmulas. Tenemos que molaridad es igual a N, que significa moles, sobre B de disolución, que significa volumen. La normalidad, tenemos número de equivalentes en gramos sobre litros de solución. Y la molaridad, tenemos que N es igual a moles sobre masa en kilogramos, que es el disolvente. Fuerzas de atracción molecular. A estas fuerzas intermoleculares se le conoce como fuerzas de Van der Waals.
nombre que hace homenaje al físico holandés Johannes Diederik van der Waals, el primero en proponer sus efectos en las ecuaciones de estado de un gas en 1873. Por este hallazgo se le fue concebido el Premio Nobel de Física en 1910. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de estabilización molecular, formando un enlace químico no covalente en el que participan dos tipos de fuerzas o interacciones: las fuerzas de dispersión, que son fuerzas de atracción, y las fuerzas de repulsión entre las capas electrónicas de dos átomos contiguos. Un átomo contiguo es cuando se encuentran átomos cerca, juntos o seguidos, pero que no se mezclan. Polaridad química. Es una propiedad de las moléculas que tiende a separar las cargas eléctricas en su estructura. Es una propiedad muy relacionada con las fuerzas intermoleculares, con la solubilidad y con los puntos de fusión y ebullición. Dependiendo de la polaridad, las moléculas pueden ser clasificadas en moléculas apolares y moléculas polares. Las moléculas polares están formadas por átomos con electronegatividad muy diferente. El átomo con mayor electronegatividad atrae los electrones del enlace y queda con una densidad de carga negativa sobre él. Por otra parte, el átomo con menor electronegatividad quedará con una densidad de carga positiva sobre él. Esta distribución de cargas llevará finalmente a la formación de un dipolo, que es un sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud. Las moléculas apolares están formadas por átomos con igual electronegatividad, por lo que todos los átomos atraen de igual manera los electrones del enlace. Un factor que determina la polaridad de una molécula es la simetría molecular. Existen moléculas compuestas por átomos de diferente electronegatividad, pero que no son polares. Esto ocurre porque cuando se suman las distintas densidades de carga de las partes de la molécula, se anulan y resultan en una molécula dipolar nula. Clases de enlaces de Van der Waals. Tenemos por primero las fuerzas de atracción de Kenson, que tienen que ver con la orientación de las moléculas. Estas son interacciones de dipolo-dipolo entre una molécula polar con otra. Tiene un polo positivo con densidad de carga positiva y un polo negativo con densidad de carga negativa, y se orientan en forma en que el polo negativo se una con el polo positivo. Tenemos las fuerzas de atracción de Davy, tienen que ver con la inducción. Esta es una interacción dipolo permanente, dipolo inducido. La molécula tiene que ver tiene una unión entre molécula polar y molécula apolar, presentándose la polaridad inducida. En este tipo de interacciones, el dipolo induce un dipolo transitorio en la molécula apolar, como podemos ver aquí. Por último, tenemos las fuerzas de dispersión de London. Son fuerzas entre moléculas apolares. Es un dipolo inducido con un dipolo inducido. Aquí podemos ver dos moléculas apolares y los dipolos inducidos para la unión de las moléculas. Repulsión electrostática. A estas fuerzas de dispersión se opone la repulsión electrostática entre las capas electrónicas de dos átomos contiguos. La resultante de estas fuerzas opuestas es una distanciamiento mínima permitida entre los núcleos de los átomos contiguos. Distancia que se conoce como radio de Van der Waals. La energía del enlace de Van der Waals es de 1 a 2 calorías sobre mol. Las fuerzas de Van der Waals conforman el tipo más débil de fuerzas intermoleculares que pueden darse en la naturaleza, necesitándose un aporte energético de 0,1 a 35 kilocalorías para romper dicha interacción. Características. Las fuerzas de Van der Waals resultan por lo general débiles en comparación con los químicos ordinarios, enlaces químicos. 2. Las fuerzas de Van der Waals crecen con la longitud del extremo no polar de una sustancia, puesto que estas están causadas por correlaciones entre las polarizaciones fluctuantes entre átomos, moléculas o superficies cercanas. 3. Presentan anisotropía, es decir, sus propiedades varían dependiendo de la orientación de las moléculas. De esto depende que sean de atracción o repulsión. 4. Estas fuerzas son las más débiles que se dan entre las moléculas en la naturaleza. Aquí podemos ver las fuerzas de Van der Waals. Este fenómeno lo podemos observar cuando un gas es sometido a altas presiones.
lo que provoca que cambie a un estado líquido. En estas condiciones se genera una interacción entre las moléculas por efecto de los dipolos que se orientan entre sí. Por lo general son fuerzas débiles, pero al ser muy numerosas su contribución es importante.